de matemáticas. Vamos a iniciar con matemáticas. La clase pasada, ¿qué vimos, Gladys, de matemáticas? ¿Te acuerdas? Vimos fracciones, pero ¿qué tipo de fracciones o qué vamos a hacer con estas fracciones? Radicales, ¿se acuerdan? Radicales de fracciones. ¿Y cómo sacábamos, cómo les deducíamos a las fracciones? Al igual que podíamos sacar, también podíamos introducir desglosándole, ¿no? Desglosándole al número, ¿verdad? Vimos así. Ahora vamos a ver potencias de base real con un exponente racional. Denme un ratito para ponerles una nueva hoja. Ahí estamos, ¿no? Potencias de base real con un exponente racional. ¿Qué quiere decir esto en términos más sencillos? Fracciones, perdón, números con un exponente que sea fracción. El racional, los números racionales son las fracciones, ¿no? Y el número real es cualquier número negativo o positivo. Exponentes de base real con un número racional. Les voy a mostrar lo que el texto me da para no estar copiándoles todo, ¿no? Luego ya pasamos a los ejemplos. Ya, esto es lo que nos dice el texto. La potencia de base, un número real A, y de exponente, un número racional M sobre N, que se define como la raíz N y un radicando A. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos este ejemplo. ¿Dónde está mi apuntado? Aquí estamos, ¿no? Esto que dice potencias de base real y exponente racional es, en otras palabras, un ejercicio así. Un número real con un exponente racional, que quiere decir una fracción. Por ejemplo, dice que A elevado a M sobre N es lo mismo que decir raíz N de A elevado a M. ¿Cómo sería en números esto? Por ejemplo, yo le digo cualquier número, no importa. Yo le digo, tenemos como A al número 9. Y este número, el 9, está elevado, yo que sé, a 3 medios, ¿ya? Una fracción. ¿Ya? Este ejercicio, 9 elevado a las 3 medios como potencia, es lo mismo decir raíz cuadrada. ¿Por qué cuadrada? Porque aquí estoy reemplazando el 2 que me da como denominador. Raíz cuadrada de 9 al cubo. Esto es lo que estoy haciendo. Raíz cuadrada de 9 al cubo. Cuando usted encuentre un ejercicio con un exponente de fracción, usted lo puede transformar en un radical así. Usted lo puede transformar en un radical así. Por ejemplo, el que nos da el libro, 124 elevado a la 1/4. Ya les escribo. 124
elevado a un cuarto. 124 elevado a un cuarto, dije. Sí, 124 elevado a un cuarto. ¿Ya? Así prefieren, así recto, o prefieren un poquito inclinado, como le hice el ejemplo anterior, porque parece que estuviera aquí junto. Un cuarto, ¿no? Es una fracción. 124 elevado a un cuarto. ¿Qué dice la regla? Que este tipo de ejemplo, este tipo de ejercicio, o más bien dicho, este número con potencia, porque es un número 124. ¿Con qué potencia? Elevado a un cuarto, ¿cierto? Es un número con una potencia. Lo raro es que la potencia es un cuarto, es una fracción. Entonces, ¿qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice la regla o la forma de cómo resolver este ejercicio? Que lo podemos transformar en radical. ¿Para qué? Para deshacernos de esta fracción que no sabemos cómo resolver. Entonces, primero, el denominador. ¿Cuál es el denominador? Este de aquí es el denominador, ¿no? El número de abajo. El denominador va a ocupar el puesto de la raíz y el numerador va a ocupar la potencia del número. Ejemplo, no ejemplo, vamos a hacer esto. Entonces, primero digo, si el denominador va a ocupar el radical, entonces sería una raíz ¿qué? Una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz ¿qué? Una raíz cuarta, ¿no? Raíz cuarta. ¿De qué número? ¿De qué base tenemos? De 124. Con exponente 1, ¿verdad? Aquí. Pero nosotros ya vimos la ley de exponentes. Se pone el 1 como exponente. Esmeralda, se pone el 1 como exponente. Se nos fue Esmeralda por ahí. ¿Qué nos decía la ley en las clases Disculpe, licenciada, no le anteriores? escuché, es que tengo un poco mal el internet. No te preocupes, Esmeralda. ¿Qué poníamos como regla que decíamos de los exponentes? Que cualquier número elevado al número uno va a ser igual a sí mismo, ¿cierto? Entonces, en este caso quedaría como raíz cuarta de 124. Pero nosotros ya sabemos resolver esto. Nosotros ya sabemos resolver raíces. Entonces, luego solo empezamos a descomponer la raíz, ¿de acuerdo? Pero ahorita vamos a ver solo esto, hasta ahí. Voy a darles unos ejemplos que el libro me da y usted va a resolverlo. Mm, O también podemos hacer al revés, como les dije arriba, también podemos hacer al revés. Si les doy una fracción, perdón, si les doy un radical, pueden convertirle en un número con exponente. Recuerda que cuando aprendimos la potenciación, primero descompusimos un radical. No sé si ya se acuerdan eso. El, o el radical lo convertimos de potencia. Vamos a dejar esto. No, no puede ser. Ay, no le pasó. Voy a con- Entonces, podemos hacer al revés.
Por ejemplo, yo les digo, me voy a inventar, les digo, raíz cúbica 3, ¿no? Raíz cúbica de 5 elevado a la sexta potencia. 6, ¿no? Digamos que es un 6. ¿Cómo haría usted para volver al este ejercicio de aquí, este que ahorita les escribí? ¿Cómo haríamos este ejercicio? ¿Cómo le volvería un número con potencia? Siguiendo el ejemplo que dimos hace un ratito. Si primero le descompusimos, ahora regresemos. Primero tenemos un número base o un número real que es 5, ¿verdad? Ahí este no es mi lápiz. Este lápiz no. Tenemos una base que es 5, ¿verdad? ¿Cómo quitamos el radical? Decíamos que el número que va en el radical va a ser el denominador. Entonces tenemos un denominador 3. Y el número que está elevado va a ser el numerador. Entonces, este radical, mire cómo quedó. 5 elevado a las 6 tercios. 5 elevado a las 6 tercios. Es decir, usted puede hacer así o hacer así. Usted puede volver a formar el radical o usted puede quitar el radical y formar un exponente. Gladys, ¿entiende? Esmeralda, ¿entiende? Sí, sí, ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? sí. Es un truco, ¿no? Es un truco como les había dicho antes. ¿Se acuerdan que decíamos exponentes? Cuando es un producto, cuando es una multiplicación de exponentes de misma base, se pone en la misma base, se suman los exponentes. ¿Se acuerdan todo eso que hablábamos? Asimismo, solo es un truco para resolver este tipo de ejercicios. Solo es un truco para que este exponente, que es una fracción, no se nos haga difícil al momento de resolver. Solo le transformamos en fracción y ya no, perdón, solo le transformamos en radical y ya no hay una fracción de por medio. Pero así como le descomponemos, lo podemos volver a armar. Ahora, les voy a proyectar el libro porque hay otros ejemplos con fracciones. Y tal vez, por mi parte, muy poco se usa eso. No, muy poco. Miren el ejemplo que nos da el libro, ¿no? Aquí. Primero nos da raíz cúbica de -12 y luego nos da raíz quinta. ¿Estamos observando, Gladys y Esmeralda? ¿Sí? Sí. Ya. Tenemos como segundo ejemplo raíz quinta de 3/5 elevado a la cuarta. ¿Ya? Estos son los ejemplos que nos da. Primero, ¿qué observamos? Que los dos son una raíz, tienen de por medio una raíz cúbica y una raíz quinta. Mire cómo resuelve el libro. Dice que a esto le transforme a un número con potencia. ¿Qué hacemos? Al -12, el radical cubo va en el denominador y como no tiene un exponente, por lo tanto corresponde al número 1. Entonces queda -12 elevado a la 1/3. -12 elevado a la 1/3 es lo mismo que decir, mire aquí, -12 elevado a la 1/3 es lo mismo que decir raíz cúbica de -12. Solo descompuso, aplicando el truco, la ley que vimos arriba. Solo lo descompone, solo le da la vuelta para poder resolver. ¿De acuerdo? ¿Por qué?
Pregunto, a ver, ¿cómo usted resolvería esto sin aplicar radicales? No sabemos, tal vez dividiendo 1 para 3 y saldría un número decimal, pero no hemos visto potencias con números decimales. Entonces, la forma de resolverlo es transformando en una raíz cúbica, ¿de acuerdo? Y este de aquí sí podemos resolver. Porque eso lo vimos la clase pasada. Empezamos a descomponer la raíz y lo podemos resolver, ¿de acuerdo? Ahora con este ejemplo de acá. Raíz quinta de 3 quintos elevado a la cuarta. No dice resuelva la fracción, solo dice aplique el método para resolver. ¿Cómo está aquí, no es cierto? Primero, tenemos como raíz quinta, entonces la quinta, el número 5, iría como denominador y el exponente iría como numerador, quedando 3 quintos elevado a 4 quintos. 3 quintos elevado a 4 quintos. Ahora, este ejercicio de aquí es lo mismo que esto, ¿de acuerdo? Solo quitamos la fracción, ponemos el radical, o viceversa. Quitamos el radical y ponemos la fracción. Vamos con el ejemplo de acá, con el ejemplo 6. Dice, expresa en forma de radical. Tenemos, este es el que hicimos en el ejercicio en la hoja, 124 elevado al 1/4. ¿Cómo transformamos el radical? Les había dicho, el denominador va, va como radical y el numerador va como exponente del número real. ¿Cuál es el número real? 124. ¿Cuál es la base? 124. Entonces quedaría raíz cuarta de 124. Elevado a la 1 no se expresa, porque sabemos que cualquier número elevado a la potencia 1 va a ser el mismo número. Hasta ahí, claro, ¿verdad? Ahora, acá nos da un ejemplo con una fracción negativa. No, no es mayor cosa la fracción negativa, porque al final la base es la misma. Vimos con ustedes, vimos con ustedes cómo saber si a la final es un número, una fracción negativa o positiva. Creo que fue con noveno. Creo que fue con noveno que vimos eso. Bueno, entonces, ¿cómo le vuelve a este ejercicio un radical? Sabemos que tenemos como un denominador 3, como un denominador 3. Entonces va a decir que este va a ser el radical y un numerador 2 que sabemos que va a ser la potencia. ¿De acuerdo? Entonces, mire cómo se transforma acá, ¿cierto? Este es el ejercicio que tenemos. Menos 1/5 elevado a a la 2 tercios. ¿Cómo transforma? Denominador 3 va a dar radical y exponente 2 se transforma así. Ahora, pero usted dice, pero acá se quitó el signo. ¿Por qué se quitó el signo? ¿Por qué se quitó el signo menos? Para empezar, ¿a qué número está elevado? A un cuadrado. Este ejercicio de aquí es como que yo estuviera haciendo esto. Ay, este no es el lápiz. Le voy a rayar acá abajo, ¿no? ¿Por qué sale raíz cúbica de 1/25? Porque es como que estuviera haciendo eso. ¿Cuál era la regla de la potenciación? Que la potencia indica el número de veces que va a ser multiplicado la base, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si decía 2 al cuadrado, 2 por 2, ¿no es cierto? O 2 a la quinta, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ya, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo una multiplicación, pero en este caso de fracción, de esta fracción, ¿no? Ya. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el menos 1/5 está multiplicado. ¿Cuántas veces le vamos a multiplicar?
2. Entonces, menos un quinto por menos un quinto. ¿Qué hacemos? Aplicamos ley de signos. Menos por menos, Más. más. Pues menos por menos, más. Por lo tanto, la fracción ya se convierte en positiva. 1 por 1, 1. Y 25 por 25, perdón, 5 por 5, 25. Aquí está la respuesta. ¿Cierto? Aquí está esta respuesta. Por eso ya se transformó en un número positivo. Porque separamos, porque quitamos el cuadrado. Aplicamos ley de signos. Gladys, ¿está comprendiendo? Sí, licenciado. Esmeralda, ¿comprendido? No les escucho, no sé si ustedes están bajos el volumen. Gladys está bajo el volumen y Esmeralda creo que tiene problemas con internet. El libro nos presenta un sinnúmero de ejercicios un poquito más complicados. La intención del texto es aplicar lo aprendido, pero yo no les voy a poner estos ejercicios, voy a ponerles unos más fáciles. Porque mire, aquí introduce 2 más a al cubo más 2 más a al un cuarto. Entonces, aplica. Primero, tenemos la misma base. ¿Se acuerdan las operaciones con las potencias, no? Tenemos la misma base, se suman los exponentes. Pero en este caso está sumando 3 más un cuarto más 3 medios. Entonces se suma, no aplica. ¿Cómo suma? Suma de fracciones. La misma suma de fracciones que hemos visto. Son ya cositas que fuimos aprendiendo y que poquito a poquito se va introduciendo. Pero yo no les voy a poner esto. No, no les voy a poner esto. Más bien, volvamos a la hoja anterior y vamos a hacer un par de ejercicios inventados. Ya, a ver, voy a hacer con el lápiz para hacer un poquito más rápido. Va a ser este, ¿no? Va a ser este. Voy a poner 2 en forma de fracción y 2 en forma de radical y solo les va a cambiar. A uno le va a hacer fracción y al otro le va a ser radical, como vimos en el ejemplo del libro, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que sí puedo de través de... Vamos a poner 26 elevado. ¿Entendemos ahí? ¿Sí entendemos ese ejercicio? 26 elevado a las 6 tercios. ¿Sí? Gladys, ¿entendemos? Ese es uno. 9 elevado a la 1 medio. ¿Qué va a hacer con estos ejercicios? A transformarlos en radicales. Ahora lo contrario. Voy a darle radicales y van a transformar en un número real con potencia. Para esto sí ya puso el otro lápiz. Ah, a ver. Ya le completo. Aquí, por ejemplo.
ahí. El primero transforma en fracción y los segundos ejercicios, en cambio, transforme a potenciación. Y me comenta cómo le quedó. ¿Cómo les quedó? Gladys, ¿cómo le quedó el primero?
Ah, se me olvidó. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciada, ya A ver, tengo listo. Esmeralda, ¿cómo le quedó el primero? El primero me quedó raíz cúbica de 26 elevado a la 6. Ya. La segunda, sigo diciendo, Sí, la segunda fue raíz cuadrada de 9. La tercera, 81 elevado a los 2 tercios. Y el cuarto, 12 elevado al 1/5. al un quinto, ¿no? Porque tenemos de exponente uno, por lo tanto no se escribe, ¿no? Entonces sería este raíz cuadrada de 9. Hasta ahí hemos transformado a raíces. Ahora acá escribimos la base. Uy, disculparán esos números medio chuecos que salieron. Elevado a la 3 medios. Y 12 elevado a la 1/5. Ay, debe ser algo. 12 elevado a la 1/5. ¿Ya? ¿Cuál de las raíces de los dos primeros ejercicios podemos resolver? Ay, aquí no es 3, aquí es 6. No. ¿Cuál de los ejercicios de las raíces podemos resolver? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 es 9. ¿De acuerdo? Entonces la raíz cuadrada de 9, 3. Y arriba, en cambio, podemos descomponer aplicando, tal vez aplicando eh, lo que hicimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Poníamos una raíz grande de raíz cúbica y encontrábamos aquellos números que podríamos descomponer. Por ejemplo, 2 por 2 4 por 2 2 por 2 4 por 2 8. Entonces aquí podríamos tener un 2 al cubo, ¿no es cierto? Hasta aquí tenemos 8. ¿Qué más podemos hacer aquí? ¿Cómo podríamos descomponer este 26? Ay, no, no, pues no sería, sino que luego se suman los exponentes, si es un producto. Mm, ay, se me va a cerrar la sesión. Pero esa es la idea, ¿no? Ir descomponiendo. Pero al principio, ¿cuál es el tema principal? Primero, ay, se me fue la palabra. Primero, mm, ay, se me fue. Saber, primero saber, dominar, primero dominar este tema de cambiar tanto a radicales o cómo cambiar los radicales a fracciones, ¿de acuerdo? Esta es la manera de hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a parar, nos vamos a desconectar y volvernos a conectar. Gladys, Esmeralda, ¿tema claro con esto? Sí, licenciada, igual a mí me salió lo mismo que Esmeralda. Esmeralda, claro, el tema de cómo transformar, aplicar este truco para poder transformar a fracción o cómo transformarle a radical, ¿sí? Sí. Ya, nos desconectamos y nos volvemos a conectar para la última hora.